No es lo mismo estar que quedarse, que va. Tampoco queda... Día 507. Y hoy el título es No es lo mismo. Y es que hemos empezado con un coche viejo y un coche nuevo. No es lo mismo, no todos los coches son iguales y no todas las cosas son iguales. Y vamos a descubrir hoy, pues eso, que hay cosas que no son lo mismo. Celebramos el día de la conversión de San Pablo. Es la única conversión que celebramos como independiente. Todos los santos han tenido un momento de conversión. Hay muchísima gente que ha tenido un momento de conversión, pero no siempre se celebra, pues eso, como la de San Pablo. ¿Y por qué? Porque es una conversión muy especial. Vamos a escuchar la lectura y vamos a hablar un poquito de eso. Del Evangelio no, de los Hechos de los Apóstoles, lo que es la costumbre. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres que pueden atestiguar en favor mío, el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, continúa el camino hacia Damasco. Allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos el relato de San Pablo que cuenta, ¿no?, pues cómo ha sido su conversión. Bueno, antes de decir nada, veis que el fondo es diferente, ¿eh? Algunos lo habéis identificado, por lo menos los que sois parroquianos o cercanos a esta parroquia. Estamos en la parroquia de San Benito, aquí lo tenemos, San Benito, en Jerez de la Frontera, ¿de acuerdo? Así que sabéis que yo siempre grabo el vídeo donde me pilla que celebro la misa, monto el trípode y aquí te pillo, nunca mejor dicho, aquí te pillo, aquí te grabo. Pues muy bien, tenemos esta fiesta, ¿vale? Volvemos a la fiesta de hoy, la conversión de San Pablo. Y es que, pues eso, lo que decíamos antes, que hay muchas historias de conversión. Tenemos conversiones de gente que tiene una vida pues totalmente catastrófica, como le pasó por ejemplo a San Francisco de Asís, que pasó de ser pues eso, un comerciante de telas, un joven de una vida disoluta, desordenadísima, pues un joven de su época, y ahora resulta que pasa de ser de eso a ser pues el Francisco, el San Francisco, ¿no? San Agustín, pues antes de ser San Agustín, que le digan a Santa Mónica, no tuvo que llorar la pobre mujer con este hijo que le dio muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Y así un montón de santos, ¿no?, que han pasado, pues eso, de ser, pues incluso soldados y se convierten, ¿no? Y todos tienen un momento de conversión, ¿no? Un encontrarse con Dios, simplemente. Pero la conversión de San Pablo es muy particular. Y es que cuando hemos escogido la canción con la que hemos empezado, ¿no?, y la imagen de cuando la gente dice es que todas las religiones son iguales, es que al final pues todo es igual. No todo es igual, porque precisamente la conversión de San Pablo no es desde, ¿no? San Pablo no viene desde el ateísmo, no viene de una vida de vicios o de desorden. Ya lo dice él, dice: yo fui criado a los pies de Gamaliel, educado en la ley, y es un judío de 10. Judío, de la ley, de los cumplimientos, de los mandamientos, de todo. Tan es así que perseguía a los cristianos, porque los primeros siglos a los cristianos se les tildaba de ateos. Imagínate, los judíos no los querían, los romanos menos. Los paganos no eran personas ateas, los paganos tenían muchísimos templos, muchísimos dioses, y ahora resulta que esos cristianos son ateos. ¿Por qué? Porque no van a ningún
templo, porque su Dios no lo pueden tocar, no tienen una estatua, no tienen un templo, no tienen un lugar. Entonces son raros, rarísimos. Y ahora resulta que San Pablo, claro, pues combate esta herejía, ¿no? Porque los cristianos eran al principio vistos como una herejía del judaísmo, y va contra ellos, y la historia pues ya la hemos escuchado. El Señor se le aparece y le dice: ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No? Por tanto, la conversión de San Pablo es una persona que conoce a Dios de una forma y pasa a conocer a Dios de otra forma. Y ahí quizá pues está la vida de cada uno de nosotros, ¿no? No sé cuántos de los que estáis hoy al otro lado de la pantalla, pues sí, puede ser que a lo mejor tu historia de conversión personal pues viene de una vida sin Dios, terrible, ¿no? Y te has encontrado con Dios en un momento de tu vida, oye, y ahora es pues una maravilla, ¿no? Porque es verdad, la vida sin Dios es terrible. Pero algunos, quizá, y ahí me meto yo también, hemos estado toda la vida en la iglesia, hemos ido a misa desde pequeños, toda la vida, somos de una familia tradicionalmente católica, pero hemos vivido sin Dios. O hemos vivido con Dios sin Dios, o Dios con nosotros, pero no estábamos nosotros con Él. Y ahí sí, ¿qué es lo que le pasa a Pablo? Claro, pues que él cumple todas las leyes, pero eso nos damos cuenta por las cartas que le escribirá. La carta a los Romanos, el capítulo 7, es fantástico porque ahí es donde habla el tema de la ley, como diciendo, muy bien, yo tenía mucha ley y me la conocía entera y sabía lo que tenía que hacer, pero el hecho de saber lo que tengo que hacer no me da la fuerza para hacerlo. Y ahí es donde ha conocido él una cosa, que es el poder de la muerte y resurrección de Cristo, que arranca el pecado de mi vida para no vivir plenamente esclavo de Él, siempre. La ley, ¿qué es lo que me dice? Que esto que he hecho está mal, ¿vale? Pero no me dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, yo veo el disco de 120 en la autopista y sé que no tengo que pasar de esa velocidad, pero el saberlo no me levanta el pie del acelerador. Y cuando ya me ha pillado el radar, me han puesto una multa. ¿Y ahora qué hago? El conocimiento de la ley no me da la fuerza para cumplirla. Y ahí esa es la clave, porque Dios nos dio los mandamientos, con Moisés, miles de años antes, mucho tiempo antes de Cristo, ¿no? Y entonces, ¿a qué ha venido Cristo? Si ya Dios nos dijo lo que teníamos que hacer. Por tanto, Cristo no ha venido a decirnos lo que tenemos que hacer. Ha venido a darnos la gracia para hacerlo. No ha venido, ¿no?, a decirnos esto es pecado, no, viene a perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que le pasó a San Pablo, pasar de la ley, del vivir en el constante esfuerzo de cumplir la ley para yo escalar a la salvación, a pasar a Cristo, muerto por mis pecados, y Él es el que viene, y por su Espíritu yo tengo una vida nueva, y me arranca del pecado. Ya no estoy yo queriendo escapar, ¿no? Es como si me caigo en un hueco, y estoy intentando escalar con las uñas para salir, y Cristo lo que ha venido es bajado, y me lleva con Él, ¿no? Es muy diferente. Por eso decir que todas las religiones son iguales, es como decir que todos los coches son iguales, ¿no? Pues hay uno que corre más, hay unos que van mejor, hay unos que son más cómodos, ¿no? Los coches de hace 50 años pues no eran igual que los de ahora. No todos incluso hoy por hoy, no todos los coches son iguales, por eso no todos valen lo mismo, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no?, como yo digo, hay coches que tú lo ves y dices, a mí también me gusta ese, pero no me lo puedo permitir, ¿no? Por eso no todos los coches son iguales y no todas las religiones son iguales. Si todo fuera igual, San Pablo hubiera seguido siendo un fariseo, pero resulta que fue cristiano, ¿no? Y ahí es donde pasó, pues eso, de vivir del esfuerzo a vivir a la gracia. Pero hoy por hoy hay mucha gente que, habiendo conocido a Cristo, quiere seguir todavía en este laito, ¿no?, viviendo del esfuerzo, ¿no?, que fue la herejía de Pelagio, ¿no?, del pelagianismo. Tú te tienes que salvar por tus fuerzas, y tienes que hacer las cosas por tus puños y tienes que poner todo de tu parte, como si al final, pues eso, le conquistaras la salvación a Dios, ¿no? Y eso pues, no está lejos. Podéis buscar, como yo no sé poner enlaces, ni yo he visto muchos youtubers que ponen imágenes y dicen pincha aquí, yo no sé hacer eso, ¿vale? Yo os digo y tú lo buscas. Buscar algo me ha salido en la pantalla que no sé si se ha grabado. Bueno, yo sigo. Bueno, por eso me he callado. Bueno, que lo que os decía, buscad en YouTube la charla de Monseñor Munilla que se llama La fidelidad es la debilidad bien acompañada, que él toca ese tema del neopelagianismo, que es algo que tenemos hoy todavía, ¿no? De, esfuérzate y hazlo tú todo, y al final el Señor viene a hacerlo todo por ti. Así que ahí consistió la salvación, la conversión de San Pablo, porque no es lo mismo vivir en tu esfuerzo que vivir en la gracia. Así que bueno, no sé cómo ha sido tu proceso de conversión, a lo mejor ha sido como el de muchos santos o quizá como el de hoy. Así que nada, ahí lo dejamos, hasta mañana y vaya usted. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse sin